tal vez dos. Y el trabajo se trata O la de cubana relación, y la americana, pero no era Sí, se esa refleja, porque más que la experiencia de la migración. El primer viaje para quedarme en los Estados Unidos Me quiero ir lo fue antes a posible New Jersey. porque... El trabajo mío refleja mucho la experiencia de mis aventuras, mis luchas en Nueva York. Refleja los conflictos porque tenemos que entender que en ese momento llegamos y somos despreciados y no solamente, por la sociedad, pero entonces también es como un plan construido porque se llegan a ver películas que están hablando de los puertorriqueños como que si somos salvajes, que como somos pandilleros. Hay una película que se llama Blackboard Jungle, sale West Side Story. Entonces crea esa imagen de que nosotros somos unos criminales. Mi trabajo refleja la vitalidad de mi comunidad cultural y políticamente porque surgen muchas luchas políticas en ese tiempo, la cuestión de educación, la cuestión de vivienda y salud. Mi trabajo es sociopolítico en cierto aspecto, la mayoría, aunque tomo fotos personales. La experiencia de la migración se refleja en mi obra de manera selecta. Yo no sé si es un tema que yo trabaje centralmente, pero indiscutiblemente está salpicado a través de diferentes cuerpos de trabajo que he hecho. Yo he tratado, por ejemplo, el tema del frío, el tema de la soledad, el tema de, pues, de nuevo, mis contextos particulares en los cuales me he sentido aprisionado, de alguna manera, dentro de una experiencia de malestar, ¿verdad? Que yo creo que eso sí es un tema central en mi trabajo. Y eso pues se conecta indiscutiblemente también con el tema del colonizado, ya sea, ¿verdad?, física, económica o mentalmente, pero sí, la experiencia de la migración es un tema que nos toca a todos los puertorriqueños, hayamos ido o no al exterior, pero el isleño viaja, porque no tiene carreteras que los conecte con otros países. En ese sentido, pues sí es parte de mi identidad como ser humano, y pues sí, yo creo que si fuese a analizar los cuerpos de trabajo de artes que he hecho a través de los años, pues podré identificarlo claramente. Sí, mira, ahí está el tema de ir y venir. Toda la situación de mudarme definitivamente impactó y empezó a ayudarme a desarrollar la obra en otra dirección. Cuando yo estaba trabajando en Puerto Rico, la obra estaba gritando más, como gritando a los 7 vientos. Me estaba quejando de tantas cosas, pero no necesariamente una en específico. Pero cuando decido mudarme, sí. Y empecé a cuestionar las razones por las cuales yo me había tenido que mudar. La mayoría de las personas en esta situación no se mudan porque quieren. Tú estás despegándote, tú estás arrancándote de un montón desapegándote de tu familia, del manejo de tu tiempo, de la comodidad. Y pasaron varias cosas, no tan solo fue el hecho de que me decidí mudarme a Estados Unidos, pero también en el proceso en el cual yo había pasado los años previos, los últimos 2 años antes de eso, 2010-2011, pues conocí a mi compañera, que es de nacionalidad dominicana, y en el momento en que estábamos de hecho en Europa, que fue donde nos conocimos, ella todavía
sí tenía lo que le dicen el green card, pero no tenía su ciudadanía. Y en un momento que fue a tratar de viajar a Londres, la paran en el aeropuerto y ella no puede salir de Italia porque empiezan a cuestionar el hecho de que su nacionalidad todavía es dominicana. Y eso me chocó. Me chocó porque un papel no debe decidir lo que cada persona es. No debe definir las actitudes de nadie. Y a la misma vez yo estaba en esta contradicción de que, pues, tú si tienes tu green card, debes tener tu derecho a tu ciudadanía porque toda tu familia también está en Estados Unidos. Y la contradicción que eso tenía, a la misma vez yo quería desapegarme de mi ciudadanía y de ese papel que decía que yo soy estadounidense. Y ahí me mudo y empiezo también a colaborar con un grupo que se llama Dream Activists Pennsylvania, que en aquel momento estaba tratando de otorgarles el derecho a los hijos de inmigrantes indocumentados de poder tener poder pagar la misma cantidad para ir a la universidad. Estos eran jóvenes que habían estado toda la vida en Estados Unidos y no sabían su estatus migratorio porque tú puedes ir a la escuela pública, pero cuando llegas a la universidad te encuentras con esta sorpresa que te dice, tú no puedes y tienes que pagar 3 veces lo que cuesta la universidad, no puedes ir de nuevo a tu país porque no tienes nada en tu país de procedencia. Y entonces empecé a hacer diseño gráfico para ellos, empecé a tomar fotografías, empezamos a movilizarnos como activistas. En cierto momento entró lo que ellos le dicen el core group, que eran las personas que tomaban decisiones. Y tú sabes todo el tiempo con esta contradicción de que, pero yo estoy diciéndole a estas personas que tengan una ciudadanía que yo no quiero. Y ese fue el momento también que entendí que, pues, desgraciadamente yo tenía un privilegio adquirido. Y empecé también a entender lo que era un privilegio que tú no necesariamente habías decidido tener, pero adquirido de nacimiento. No me gusta, yo no me considero estadounidense. Pero cuando yo escuché lo que la gente tenía que hacer para llegar allí, empecé a recuestionar también otras cosas y otras posiciones también. Y eso sigue impactando mi trabajo. Empecé a retomar también la posición de Puerto Rico, ¿no? También por qué deberíamos ser autónomos, qué nos da la autonomía. Por ejemplo, el caso de mis amigos que eran dominicanos, mexicanos, ellos no dejaban de ser mexicanos, dominicanos, por tener un papel cuando adquirían su ciudadanía. Y ahí entonces, por ejemplo, empiezo a trabajar con una pieza que se llama Facsímil Razonable, en la cual yo empiezo a imprimir desde acero, oxidado, mi pasaporte por 28 días, pasando por el día de mi cumpleaños, pasando por el año bisiesto, y ver cómo se deterioraba, pero también era este proceso en el cual yo me estaba cuestionando realmente qué yo era y qué estaba diciendo ese papel, o que en realidad mi esencia iba a ser como quiera que sea, pase lo que pase con mi estatus migratorio. Y entonces ahí también el trabajo, entonces empecé a repensar mi trabajo no tan solo como un producto final de una pieza, pero también como un proceso en el cual yo estaba considerando otras cosas. Y me ayudó ese proceso de ser activista, me ayudó ese proceso de compartir mis experiencias distintas. Hay gente que me contaba que era cruzar por el desierto y pues tal vez yo compartía que era el que de hecho que en 1917 nos dieron una ciudadanía para ir al ejército, o el que tuvimos las carpetas, o el que no. Tú sabes, probaron agentes naranjas. Tú sabes, y era esta reconsideración de mi trabajo, que sí, definitivamente la inmigración, no tan solo de los puertorriqueños, pero también de las personas con las cuales yo estaba rodeado, cómo eso era, y reconsiderar eso. En mi obra se refleja la experiencia de la inmigración. Aunque el tema de la inmigración lo había tocado desde los 90 en una serie que hice sobre la inmigración, pero era la inmigración de los dominicanos.
y la primera Bienal de Santo Domingo, que fue en el 1990, yo estuve invitada y llevé esa serie. En ese momento no había nadie trabajando ese tema. Solamente en esa Bienal estaba un artista que se llama Cordero, José Cordero, y yo trabajando ese tema. La curadora de la Bienal estaba sorprendida con el trabajo y fue un impacto muy grande el tema, cómo abordé el tema, y después de eso empezaron los cubanos empezaron a trabajar el tema de la inmigración. Así que esa no era la primera vez que yo trabajaba el tema. Cuando llegué a Nueva York, realmente entonces me apoderé del tema y comencé a trabajar el tema, pero desde mi experiencia como puertorriqueña en Nueva York. Bueno, pues en términos de imágenes, yo utilizo mucho el azar, los dados, los juegos, y hice un trabajo bien grande, instalaciones, que tenía que ver con la inmigración, y es el viaje, el tema del viaje, el viaje inseguro que tiene todo inmigrante, que no sabe lo que le va a esperar, su incertidumbre, lo que es el estar a la deriva prácticamente. Pues todo ese tema yo lo utilizo con los símbolos que se ven en los dados, en los juegos, en elementos como cosas azarosas, elementos azarosos. El inmigrante no sabe lo que no sabe lo que le espera. Va en una incertidumbre. Uno de los trabajos que puse en el New Museum of Contemporary Art fue el tema de la inmigración, se llama Illegal Games, juegos ilegales. Y dentro, en un espacio grande, hay un laberinto, y en ese laberinto hay 3 juegos. Hay una entrada, y la entrada es llena de luces que prenden y apagan. Lo que hace cuando tú entras por ese túnel, crea una incertidumbre de luz, de mucha luz a mucha oscuridad. Entonces, ese es el viaje del inmigrante. Y cuando entonces entras en forma laberíntica, buscando a dónde ir, y te encuentras con un espacio, el primer espacio es un salón de yoyos. Los yoyos representan la identidad. Yoyo, IDD en inglés, es la identidad del inmigrante que pierde. Nosotros los puertorriqueños perdimos nuestra identidad cuando llegamos a Nueva York inmediatamente. Dejamos de ser puertorriqueños para ser latinoamericanos. Dentro de ese laberinto que representa el viaje y la vida del inmigrante, están los 3 elementos en ese laberinto, que es el de los yoyos, que es la metáfora de la identidad, es el de la ruleta, que es la metáfora del sueño americano, y el del viaje, que es el bote. Dentro del bote se juegan y hay 2 dados. En los dados están uno de los dados es símbolo de la suerte que corre el inmigrante cuando lo tira, y la otra es el medio de transporte que escogió para irse. Entonces también hay un elemento lúdico en la pieza cuando tú tiras los dados y te encuentras que te fuiste en patineta, o te fuiste en un caballo, o te fuiste a nado. Pues el inmigrante se va cuando decide irse, se va como sea y cuando sea. Así que no hay límites, no hay forma de detener
esa energía, esa fuerza de el deseo de tú irte a buscar otro camino, otro futuro. Sí, definitivamente, pero la migración que tenemos hoy en día, esto demuestra la fuga, el escape de las almas del pueblo de Puerto Rico debido a las consistentes metidas de pata del cuerpo político de este país, que no ha sabido cómo bregar con el sistema, no ha sabido bregar con el problema, lo han seguido postergando y postergando y postergando, hasta que por fin el monstruo levantó la cabeza y dijo, ¡arr! Y vamos a comernos aquí a todo el mundo. Y pues, esa es una de las consecuencias que tenemos. Literalmente la gente se está yendo, los espíritus del pueblo se están en fuga. La experiencia de la migración sí se refleja en mi obra, mucho más durante la segunda vez que estuve, el segundo periodo que estuve en Puerto Rico. Cuando me voy en el 2007, ya es una experiencia que yo tuve directa, es una experiencia en la cual, o sea, yo pasé, yo me fui con una familia, nos fuimos, nos montamos un avión y dejamos todo. Pues eso obviamente se iba a ver reflejado en mi obra, en la cosa personal, pero también se empezó a ver reflejado en mi trabajo como crítico de arte, porque entonces yo empiezo en los Estados Unidos, yo estaba en Chicago, regresé a Chicago, y entonces yo empecé a viajar a través del Midwest, y mi trabajo en la revista Artnet era cubrir escenas marginadas que de una forma u otra eran pequeñas ciudades o pequeñas escenas de arte, las cuales habían sido también rezagadas, ya sea por el elemento racial, por el elemento de minoría o por el elemento económico. Y me podía identificar muy cercanamente con esas escenas y esos grupos de personas. Y entonces, no solamente en mi trabajo como artista, sino que en mi trabajo como crítico de arte. En mi obra sí se refleja, más que la experiencia de la migración, se refleja el vaivén, se refleja el estar navegando distintos espacios que son espacios culturales, espacios psicológicos, espacios geográficos, lingüísticos, y cómo eso pasa simultáneamente. O sea, yo creo que no importa en qué medio estoy trabajando, no importa qué proyecto, hay algo de que todo trata sobre navegación, cómo navegamos distintos espacios, cómo navegamos información, data. Así que pues sí, no es tan literal, pero está totalmente presente, ¿no? En mi obra se refleja la experiencia de inmigración, yo diría como a los 2 años de estar en Boston. Ya en el 2000 empiezo a trabajar, o seguir trabajando el autorretrato, pero incorporándome en paisajes de Puerto Rico, proyectándolos allá y jugando con esa idea de querer estar aquí, pero estando allá. Y esa la volví a retomar cuando me invitaron a ser parte de Close Distance en el 2011. Eso lo trabajé hasta el 2002, y aunque siempre estaba tirando, pero volver a contextualizarlo fue casi 10 años después. Y como que lo más que ha interesado en términos de como un tema universal, ¿no? En comparación con los otros proyectos que he hecho y temas que he explorado. Sí, es que yo creo que ese desplazamiento de irme de Puerto Rico hacia los Estados Unidos, aunque fui muy jovencito, siempre hubo esa necesidad de reafirmarme mi identidad, tú sabes, como boricua o como persona, ¿no? Y aunque he llegado a la conclusión que eso de tener una identidad sólida, eso no existe, porque eso sigue cambiando dependiendo de las circunstancias y el ambiente de uno,
pero tan siquiera uno va posicionándose frente a ciertas circunstancias y basado en la experiencia propia de uno, pues uno va, tan siquiera en el caso mío, pues uno va desarrollando una obra, tú sabes. Así que en ese sentido yo pienso que yo creo basado en mi propia experiencia. Ahora, también he hecho en algunos momentos obras que son directamente yendo a lo de a lo boricua, a lo puertorriqueñismo, ¿no? Te estoy hablando en un caso de una serie de retratos de puertorriqueños en todas las ramas de la sociedad en los Estados Unidos, que yo pensaba que era necesaria en aquel tiempo por dos razones. Los jóvenes puertorriqueños necesitaban role models, porque lo que ellos le enseñaban, lo que aprendían en las escuelas, pues era más esos role models de George Washington y Jefferson y tú sabes, esa gente que son importantes para el grupo que domina, ¿no? Y de la manera que ellos quieren asimilar a uno a esa experiencia. Pero yo pensé que estos jóvenes necesitaban role models de gente que ellos podían relacionarse a ellos, y además para combatir un tipo de prejuicio y de racismo de parte de los mismos norteamericanos, porque ellos bregan con esa mirada estereotípica de lo que es un puertorriqueño, y entonces, pero si ven que los puertorriqueños salen de lo que ellos piensan que ellos son y salen, y las contribuciones que han hecho en poesía, en la política, en la medicina, en las fuerzas aéreas y todo eso, pues ya tienen otra perspectiva de lo que somos. Así que el proyecto iba para esas dos cosas. Esa serie de retratos se hizo un libro que se volvió parte de los estudios sociales en el school system allá en Nueva York, y se usaba como research en los estudios sociales. En ese caso fui directamente a hacer un trabajo que estaba basado en lo étnico, en lo boricua, en lo puertorriqueño. Cuando hice la colaboración con Pedro Pietri, por ejemplo, y los Nuyorican Poets, eso fue otra experiencia, otra oportunidad que me dio que también experimentar esa otra área del barrio, lo que es el puertorriqueño dentro de la diáspora, pero el joven, y por esa línea más social, cultural, política, filosófica, vamos a decirlo de esa manera. Pero en ese caso, pues lo que hice fue que pude combinar un approach, un acercamiento conceptual con la calle, por ejemplo, con esa expresión callejera, tú sabes. Y entonces de ahí salió un mundo imaginario con todos sus artefactos, con su pasaporte, con sus ciudadanos que están fuera de foco, tú sabes, fuera de foco por ese trauma psicológico, emocional, tú sabes, que los rendieron fuera de foco. De ahí sale ese viaje por medio de lo que nos llevó a los Estados Unidos, ese viaje de migración, tú sabes, en forma de una maleta, con un video que se ve por medio de una ventana, una maleta. Entonces ese video que es West Side Story, pero reconstruido otra vez para entonces empezar a integrar aspectos verdaderos, cuál es la realidad actual de los boricuas en Nueva York, y hacer esa deconstrucción y reconstrucción dentro de esa obra. Todo ese tipo de trabajo y de ese tipo de obra pues fue un resultado de una investigación de lo que es el puertorriqueño urbano en Nueva York, o el Nuyorican, integrando ideas y conceptos más globales, vamos a decir, cosas que yo aprendí en la universidad, en la academia, tú sabes. Así que yo te diría que mi trabajo es a veces buscando y investigando ideas solo por investigar ideas, filosofía solamente por investigar una idea, un concepto, y algunas veces pues me voy detrás de una experimentación, una investigación sobre identidades, emigración, tú sabes, todo depende del momento. Yo creo que el puertorriqueño es interesante en ese sentido porque somos como
una fusión de muchas diferentes razas y experiencias. Así que si yo estoy tomando de algo del barrio y estoy tomando algo de ese mundo clásico de la ópera o de los súper sofisticados, de lo folclórico, todo es parte de mi experiencia. Así que yo puedo coger e investigar diferentes ideas y diferentes sitios y me siento completamente cómodo en todo lo que decidí investigar en ese momento. La experiencia de yo haber vivido fuera enriquece grandemente, ¿no?, mi persona, porque de alguna manera el viajar y el vivir en otro lugar, en otra cultura, pues de alguna manera te provee con otra perspectiva, son otros valores, es otro contexto, es otra cultura. Hay un momento donde uno tiene que establecer comparaciones con respecto a lo que uno es, con respecto al sistema de valores que uno posee y lo que estás viviendo allá. Los puertorriqueños que ya estaban viviendo allá, pues, tenían una visión más amplia, ¿no? Porque uno se enriquece totalmente, los valores de uno se transforman y al transformarse, pues obviamente eso transforma el aspecto creativo de uno. De alguna manera la percepción, la visión, la óptica que uno tiene sobre las cosas se enriquece, se amplía. Y obviamente el viajar, el vivir en otro lugar, te provee a ti con oportunidades que de lo contrario tú no tendrías si te quedas en el lugar en donde tú te has desarrollado y has crecido. Por lo tanto, fue esencial y de alguna manera determinó el curso, ¿no?, que tuve con respecto a la visión, a mi visión con respecto a las cosas, a mis relaciones interpersonales, a mi visión también con respecto al género, a las relaciones interpersonales en términos generales, ¿no? Porque una vez tú estás allá, gran parte de mis amistades eran gente de todo tipo, homosexuales, gente que estaba involucrada en la comunidad políticamente. Todo eso pues abonó a ese crecimiento. Y sobre todo en el aspecto creativo, ¿no? Porque si uno se pone a analizar la obra mía de esa época, tú te das cuenta que muchos de los personajes no eran identificables como género, ya no se sabía si era hombre o mujer. Por lo tanto, pues, y eran anónimos, no tenían un traje, no tenían una identidad propia, sino que era un cuerpo que respondía a cualquier cosa. Una persona se podía relacionar con la imagen independientemente del contexto social o cultural al que pertenecía. Y eso tiene que ver definitivamente, porque casi todas mis amistades eran gays, eran homosexuales, pero para mí eran seres inclusive muchos más interesantes, porque eran muy sensibles, eran muy abiertos y no se relacionaban con uno sencillamente porque uno era un hombre, sino porque tenían la necesidad de establecer relaciones reales. Y eso pues cambió totalmente la perspectiva. Y hay obras en donde pues uno ve eso, uno palpa esa sensación en donde uno no sabe si ese cuerpo es femenino o masculino. La experiencia de la migración se refleja en mi obra de diferentes niveles. Se refleja, número uno, abiertamente en una serie que yo hice, que yo me convertí en un obrero alemán. Es una serie performática que yo me convertía en alemán y trabajaba en una fábrica alemana y me transfiguraba, ¿no?, en el otro, en lo que es el otro para mí como parte de la diáspora, ¿no? El alemán es otra cosa. Al mismo tiempo que yo soy otra cosa para ellos, así que yo jugando con eso un poco,
pues me integré, trataba de integrarme al país, a la gente que trabaja en las fábricas, a la clase trabajadora básicamente. Y en eso pues sí, pero también la inquietud de trabajar el tema de política de Estado y de descolonización sale de vivir en un espacio que es el colonizador. Porque yo vivo en Alemania, vivía en Alemania, y yo vivía donde las riquezas del país fueron fundadas en un proceso de colonización. En el caso de Alemania, colonización a África, y después más adelante tratar de colonizar a toda Europa. Pero pues yo estaba disfrutando de los beneficios de vivir en un país que tiene unas riquezas que fueron creadas por la miseria de mis miserias, ¿no? De mi país. Así que siempre la política de Estado en Alemania sale, porque tengo unos privilegios que no tengo aquí, por esto ser un país que es colonizado, por ser un país del tercer mundo, por no ser blanco, por ser latino. Así que sí, vivir en la diáspora me afecta mucho y trabajo eso de una forma o de otra. Yo nunca he migrado, yo voy y vengo, como muchos de nosotros, pero eso no quiere decir que no sea muy sensible a los problemas de la migración, que son tantísimos. Diría que mi primer contacto con la migración fue a través del correo, porque los parientes que nosotros considerábamos afortunados emigraban al norte y nos enviaban por la vía aérea unas fotos en blanco y negro maravillosas donde estaban sentados en la azotea de los altos edificios, rascacielos le llamaban, vestidos con sus mejores galas, y nosotros pues nos creíamos que estaban, como decíamos entonces, en las papas, que quiere decir que estaban con dinero, puestos ejecutivos, y no era tal. Me costó mucho tiempo y mis visitas a Estados Unidos para percatarme de la suerte de nuestros compatriotas allá, porque en los años 50 en particular hubo una emigración masiva auspiciada por el gobierno para echar fuera del país al excedente de población, igual que se tira la leche vacuna al océano para mantener su precio. Así es que nosotros, los que nos quedamos aquí, nos beneficiamos de que los que se fueron dejaron un espacio vital para nosotros prosperar. Esa es una deuda impagable que tenemos con la migración, que esa gente se expuso a todo tipo de males, al racismo, al sexismo, a la cuestión lingüística, clase, bueno, sufrieron lo indecible. Pero cuando yo fui, que siempre fui a Estados Unidos en posición de privilegio, como artista residente, expositor, profesor visitante, no por eso, no por mis privilegios, dejé de sentir en carne propia los males que aquejaban a mis compatriotas. Viví en el barrio, mantuve un apartamento allí por 20 y tantos años y fui testigo de esa puertorriqueñidad tan arraigada que aguantaba no solamente años, sino generaciones de exilio, inclusive hasta Hawái, donde fui, me invitaron para los 100 años de la inmigración boricua a Hawái, a hacer una exposición en el Honolulu Academy of Art, que es como un mini metropolitano. Así es que mi relación con la migración es profunda, solidaria, y así lo demuestran estos grabados de la Playa Negra, Tar Beach, que hice y que ahora pues 2 de ellos están en un viaje por todos los Estados Unidos, auspiciado por Smithsonian. La experiencia de la migración está presente en mi obra, por ejemplo, evidentemente en Tar Beach, la Playa Negra, porque los afroamericanos le dicen a la azotea neoyorquina Tar Beach porque están cubiertas de brea para hacerla impermeable. Los boricuas le llamamos Playa Negra por el color de la brea. Entonces, ahí ciertamente es de lo más reciente que está presente esa migración en mi trabajo, pero anterior a eso hice el álbum de familia, donde yo considero que ningún álbum familiar, incluyendo el mío propio, está completo sin imágenes de la migración.
Así es que tomé de esas fotos que nos enviaban y de otras amigos, familiares y en revistas y archivos, y con eso desarrollé una serie de dibujos que se titula Álbum de Familia, que tuvo mucha aceptación. De hecho, fue adquirida por una televisora local y el amigo Enrique Trigotío hizo un documental precioso sobre esto cuando residíamos ambos en México, que se titula El Álbum de Familia de Antonio Martorell. Así es que la migración siempre ha estado muy presente en mi trabajo y en mi conciencia, porque yo creo que ya no se puede hablar de Puerto Rico sin hablar de la diáspora boricua. Son parte esencial de nuestra identidad. Pues sí, a través de los años yo comencé estudiando, mi doctorado era en pintura, pero yo empecé a investigar con nuevos medios. Ya como que se me quedaba pequeño. Además del estar viviendo en otro país y con otro grupo de gente y eso, comencé a tener otros intereses y otras necesidades. Empecé a investigar con nuevos medios, con resinas, la imagen, lo conceptual, y en esta exposición presento la obra Soy un cuerpo tatuado, que presenté en Casa de América en España, en Madrid. En esta pieza, que ya era la tercera de una investigación que estaba haciendo con materiales translúcidos, resina de poliéster, en donde hacía una metáfora de como que mostrar mi interior con el material y con la temática. Comienzo en la búsqueda autobiográfica y en Soy un cuerpo tatuado presento y represento cómo yo estoy, cómo me proyecto al otro, cómo el otro me ve, tratando pues mi realidad, mi situación. Yo soy una mujer gruesa, mulata, caribeña, y cómo Occidente me ve como caribeña, los clichés, que si una mujer tiene que ser una mujer del Caribe, es voluptuosa, es con labios anchos, lleva la música por dentro, los colores, las frutas. Pues observo y represento en estos bustos, que también los presento como si fuera un producto más, como si me vieran como un objeto. Y entonces en la serie tengo 3 clichés. En uno presento las sombrillitas de las piñas coladas, que son como que relacionan la piña colada como con el Caribe y con Puerto Rico. En otro los labios y las palmeras. Y en el tercero los frutos y lo exótico del paisaje y de los colores. Traigo a colación, ahora en estos momentos hay en artículos, aparecen piezas de otros artistas que enfocan y se presentan y ¿cómo se dice? Se proyectan como lo tropical y como a nivel festivo, y lo presentan como una pieza como de ellos, como Puerto Rico trópico, y a Estados Unidos le gusta vanagloriar y hacernos ver como si fuéramos eso. Y entonces en mi caso no, yo lo veo como más crítico. Y ¿por qué? Si yo soy una mujer artista, estudiante, profesional, ¿por qué tiene que anteponerse lo caribeño, el sello cultural y ¿cómo es? Comercial, porque es un sello comercial? Pues no, en esta pieza lo que hago es criticar esto. Tengo otro que Soy un cúmulo de kilos, que habla sobre mi realidad, mi físico, cómo cae fuera de los estándares occidentales y de los estándares en España mayormente, que las tallas son tallas de gente delgada. Hay más ropa de gente delgada que de gente gruesa.
las firmas, la moda, todo, bueno, ya sabemos sobre este tema cómo es. Otro es Soy un sello, en donde trato cómo los inmigrantes en otros países todos somos iguales, no hay inmigrantes de primera clase, de segunda, como te pueden meter en un avión, sino que allí todos tenemos que hacer las colas, las largas colas en invierno, en verano, para volver a sacar el permiso de residencia, cómo tienes que, pues en la burocracia de los estudios y todo, tienes que buscar 20.000 papeles. Es un trabajo complicado y que todos lo vivimos, no importa que sea en Estados Unidos, tú eres un inmigrante más. Y por último, Soy tu mirada. En Soy tu mirada trabajo con el tema de cómo me ve el otro, de cómo porque las identidades y la identidad se conforma y se va redefiniendo a través de la vida, de los cambios, del mudarse, del moverse de tu entorno, de tu país. Y en mi caso, pues es cómo me ve el otro y cómo yo me proyecto también, porque de eso se trata. Aparte de eso, tengo otras piezas autobiográficas también, y al ser autobiográficas, pues trato el tema de la migración, porque yo soy una artista inmigrante, que en este caso yo pienso, yo como artista era fundamental el emigrar. Hay que salir del entorno, hay que ver nuevos mundos, hay que relacionarse con otra gente. Sí, se refleja definitivamente, se refleja el haber sido trasplantada a otro lugar, a otro escenario. Yo creo que mi trabajo es sobre la identidad e identidades, ¿verdad? De yo. Hablo del yo, de la búsqueda del yo. Yo creo que esa búsqueda, mujer, joven, 30 años ahora mismo, mujer joven, 30 años, soltera, no hijos, puertorriqueña, criada, nacida en Puerto Rico, y la vertiente de temas que pueden formar eso es mi trabajo. Y inevitablemente, pues sí, Nueva York también es parte de eso, pero todo eso en Nueva York es lo que compone lo que yo hago. Creo que sí, que es imposible no sentir que mi trabajo no se vea que yo soy una persona que emigró. Todas las experiencias que yo he vivido, yo creo que se reflejan mucho en mi trabajo. Si el trabajo se trata de tu relación con tu país, con el país en que tú vives y el país a donde te mudaste, tus relaciones personales y tus relaciones geográficas y culturales, pues todo eso se está reflejando en tu trabajo, definitivamente. Creo que los proyectos que reflejan más que yo emigré de Puerto Rico pueden ser los últimos proyectos que yo he realizado. Hice un proyecto específico de la vedette Iris Chacón, y ese proyecto pues sí se trata de una personalidad que vive en Puerto Rico, y la vida de ella no está reflejada en mi trabajo como tal, pero sí la experiencia de haber visto el espectáculo y cómo relacioné eso con otros proyectos que ya estaba haciendo.
El otro proyecto que sí se refleja mucho mi estado de migrante es el proyecto actual que estoy aquí enseñando, que se está mostrando en la Trienal Poligráfica. Ese proyecto lo realicé el año pasado, en el 2014, en el verano, en una residencia que hice en Captiva, Florida, se llama la Fundación de Robert Rauschenberg. Y la experiencia de estar en ese lugar, de sentir alrededor mío plantas tropicales y la vida de Rauschenberg y el tipo de trabajo que él hacía, ya lo tenía en mente, que quería crear un tipo de trabajo que fuera de tipo patriótico. Y nunca me sentí con la confianza de hacer ese tipo de trabajo, porque lo sentí que es un poco fuera del espectro personal. Pero también me di cuenta, y después de trabajar tantos años haciendo diferentes tipos de trabajo conceptual, que aludir a ese tipo de trabajo significa tratar de conectar con esta conversación que ya ha estado establecida de diferentes artistas que pues crean su propio tipo de bandera americana. En mi caso, pues tomé en consideración el factor de que pues vivo en una colonia, estamos rodeados de plantas tropicales. Es algo que es en parte muy personal para mí, porque mi familia, mi mamá, cultiva plantas, y es una cosa que sí que se ha formado muy gran parte de mi vida. Y pues las plantas como tal funcionaron en esta pieza en particular como papel, y tuve la oportunidad de utilizarlas para hacer un collage, y del collage pasa al plano de fotografía y luego digital. O sea que me permitió también navegar por todo tipo de medios hasta llegar a lo que es el trabajo final.